Vale, pues ya estamos otra vez aquí. Estas son las cosas de que cuando uno está en 40 cosas, pues muy bien. Bueno, sigamos adelante. Estamos en el cómo, o sea, cómo predicar, cómo. El cómo tiene que ver con el texto que hemos leído de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, cuando dice Moisés, se está refiriendo a los escritos de Moisés, es decir, comenzando desde el Génesis y siguiendo hasta Malaquías, hasta los profetas, leed lo que pone ahí y reconoced que ahí está hablando de mí. O sea, es decir, ¿cómo predicar? Pues buscando el centro siempre en Jesús, en Cristo. Es Cristo el que tiene que estar en el centro de todas nuestras predicaciones. Él es el centro. Siempre a todos los temas que toquemos tienen que estar relacionados con Cristo, con su carácter, con su obra, todo lo referente a Él. O sea, toda la escritura está centrada en eso. Eh, para explicar, para explicar el tema central, sea cual sea, utilizaremos la Biblia completa, la Biblia sola. O sea, hemos de centrarnos en la Biblia. Aunque una vez que tengamos desarrollado cualquier tema que estemos preparando, vamos a poder apoyarlo con otras fuentes, pero que no sean esas otras fuentes las que suplanten a la Biblia. Debemos hacer hermenéutica cada vez que preparamos un tema. El objetivo de interpretar, dice Calvino, es llegar a descubrir y declarar el pensamiento del autor, lo que él pensaba cuando escribió el texto. Eso es interpretar, llegar a descubrir, porque a veces podemos torcer, porque no lo conocemos bien, podemos torcer lo que está escrito, ¿no? Pues el objetivo es que el Señor nos ayude a poder llegar a descubrir qué tenía en su mente Pablo cuando escribió ese texto, o el otro, o el otro, o el otro. Eso sería lo que es interpretar. Este es un llamado solemne, hermanos. Este es un llamado solemne. A ver, que me he pasado de la lista. Me he pasado de la raya. Aquí. Este es un llamado solemne. En Romanos 10, del 13 al 15, leemos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este texto habría que analizarlo bien, ¿eh? Hay algunos que lo toman literal. Bueno, pero no es eso lo que quería expresar. Continuamos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo seguiría diciendo y añadiría, ¿y cómo enviar si no estamos preparados? ¿Cómo podemos enviar si no estamos preparados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, hay muchas críticas en cuanto a los contenidos en las predicaciones y se hace muy necesario personas equilibradas y preparadas para predicar el Evangelio. Yo tengo contacto con una persona, con una hermana, que pidió la baja en la iglesia, sigo contactando con ella, y ella pone enormes críticas a las predicaciones. En muchas cosas puede que no tenga razón, pero en términos generales, la predicación que tenemos hoy, que vivimos hoy en todas las denominaciones, es una predicación muy light. Si hubiese una predicación poderosa, las cosas cambiarían, hermanos, cambiarían de verdad. Por eso tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Este texto que vamos a leer ahora de Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar otro ángel en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este texto evoca la gran responsabilidad del predicador. Y es de tal calado que Apocalipsis 14:6 llama a los que predican, se les llama ángeles. Ángel en griego la traducción es, o sea, mensajero. El predicador es un mensajero directo de Dios. Y esta imagen en pequeñita que tenemos aquí, la vamos a ver ahora más grande. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué os llama la atención? Me gustaría escucharos. ¿Qué os llama la atención de esta imagen? Aparte de que tiene muy mala resolución, que eso ya lo sé, ¿no? Pero esta imagen me gustó mucho. Yo entiendo de que el campo de acción es el mundo.
Muy bien. ¿Alguien más? Yo diría que más que algo que queramos nosotros, es un pedido, es algo que nos ha encomendado. Dice, id. A Muy mí lo que bien. me llama la atención es que la chiquita esta ¿Mm? parece como que está diciendo, "Ah, yo, se está señalando ella misma, es como diciendo, yo lo veo así, no digo, yo ir por todo el mundo, no sé, lo veo así. ¿Alguien más quiere decir algo? Lo mismo que Mercedes. Bueno, entonces es que, claro, Mercedes es mi esposa, entonces, bueno, a veces podemos, yo no le he dicho nada a ella, pero a veces lo que nos llama la atención a uno, pues puede llamarle la atención al otro. A mí me No, llamó porque Margarita, nuestra esposa, ya ha pensado lo mismo. bueno, pero Margarita, los que tenemos mucha amistad, bueno, eso no quiere decir que con No, vos, no porque lo que con hayas los dicho demás, después, ¿eh? Diosito mi testigo, que yo pensé lo mismo porque la niña se sí, ve con la mano en el pecho y sí, como, Claro. como haciendo una pregunta, ¿no? sí. Sí, sí, yo también pensé igual, hermano Jordi, se lo Sí. estaba diciendo a mí. Ah, muy bien, me Se alegro, me lo- alegro. ahí Bueno, no pasa que los que... se le ve claramente, ¿no? De cómo Jesús con el dedo le está señalando, le está explicando a la niña, ¿no? Sí, Y el texto lo dice, ir por todo el mundo, dice, y la niña dice, ¿cómo podremos ir? Tal vez se hace la pregunta a la niña. sí, 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 es muy interesante, ¿eh? A mí me llamó la atención fundamentalmente la actitud de la chica. La joven parece preguntarse si es a ella a quien Jesús la está enviando. Ella está mostrándose ahí temerosa, está mostrando que es incapaz de hacer esa obra. Pero ¿cómo? ¿A mí me mandas? ¿A mí me envías? Es bueno, hermanos, ahora que empezamos este curso, es bueno sentirnos abrumados. Os diré una cosa, es bueno sentirse abrumado cada vez que subimos al púlpito, porque aunque predicar es mucho más que subir al púlpito, pero ya que hablamos de la predicación un poco, lo que es a nivel de púlpito, es bueno sentirse abrumado siempre. No sentirse seguro. A veces uno, con los años y después de haber estado muchas veces en la iglesia, pues predicando, puede subir. Pues no, hermanos, es bueno sentirnos abrumados ante esta tarea. Comprender que el llamado que el Señor nos está haciendo, si estamos aquí, es fruto de ese llamado. Y estamos sintiendo en nuestro corazón ese llamado. Porque la pregunta es, ¿por qué deseas aprender a predicar? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Pues para predicar, ¿vale? Por eso, más concretamente, ¿por qué quieres predicar? Hagámonos esa pregunta individualmente cada uno de nosotros en nuestro interior, ¿no? El Señor nos llama a predicar, a hacer discípulos. Y este es un llamado que no es humano, hermanos. El apóstol Pedro nos dirá, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un texto fantástico, hermanos. Ahí está concentrada la misión, para anunciar las virtudes. Es que ahí tiene, ese texto es un texto ya para desarrollar un sermón y detenernos en cada una, linaje escogido, real sacerdocio. Este sería el sermón tópico, ¿eh? Hay un tipo de sermón que ya hablaremos. Este sería el sermón tópico. Es un sermón que desmenuza un texto. Es uno de los sermones que suele quedar más en la retina en la iglesia cuando trabajamos esto, más que un tema, cuando desmenuzamos un sermón, ¿no? Hay un versículo, perdón. Para aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? La misión, hermanos, no es solo de los pastores. La misión es para ti, la misión es para mí, para cada miembro de esta nación santa. Cada creyente somos un ministro. Todos tenemos parte en esta enorme obra. Y predicar es precisamente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la mejor actitud es la de esta jovencita. No me siento capaz. Porque entonces es cuando yo no me siento capaz, es cuando abrimos las posibilidades y las oportunidades a Dios. Dios siempre elige al más insignificante. Recordemos el llamado que Dios hizo a David. Trasladémonos un poco a esa historia, ¿no? El profeta Samuel recibe un llamado y Dios le dice a Samuel, he desechado a Saúl, ve y unge a David.
Y Samuel dice, pero ¿cómo voy a ir allí si Saúl se me va? Tú vete allí. Entonces, y le dice, vete a la casa de Isaí. Y se dedica, y se va a la casa de Isaí. Y entonces le explica a Isaí, oye, el Señor me ha dicho que venga aquí porque quiere ungir quiere preparar a un ungido. Y entonces Isaí dice, bueno, pues ahora te presento a mis hijos. Y van pasando los hijos, uno, los otros. Y dice, pero no tienes más. Entonces se acuerda el padre. Dice, ay, sí, y tengo a uno ahí en el campo que está ahí con las ovejas. David en aquella época tenía, los estudiosos dicen que tenía entre 10 y 15 años, ¿no?, de edad. Era un jovencito, ¿no? El Pero el padre pequeño. no... Sí, 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 era un adolescente. El padre no quería, lo tenía en un segundo plano a David allí, que ni se acordaba de él, ¿no? Y dice, sí, pero está allí en el campo. Y Samuel, leeros la historia, está en Primera de Samuel, capítulo 16. Y Samuel le dice, oye, no me voy a sentar, porque el padre no le quería ir a buscar, no le quería llamar. Y el Samuel le dice, no me sentaré a la mesa si no traes a tu hijo. Y cuando trae a su hijo, entonces Samuel recibe la voz de Dios y le dice, este es. Era el menos indicado, el más desechado de todos, era el que Dios había elegido. Dios no nos elige porque nosotros seamos algo, sino que nos elige para cumplir sus propósitos y sus planes. Dios busca lo más débil, lo más pequeño. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué razón busca lo débil, lo pequeño, lo inseguro? Porque cuando eso sucede, quien resalta es Él. Quien resalta es su gloria, no la nuestra. Y lo que quiere Dios es mostrarse a través de nosotros. Cuando nos elige, hermanos, no esperemos que el camino sea fácil, como a David cuando lo eligió. Cuando el Señor nos llama, nos lleva a la escuela del quebrantamiento. A partir de ahí, no nos olvidemos que David no fue rey hasta los 30 años. Esos 15 años que le quedaban por delante, yo sé que lo conocéis, leeros toda la historia de David y todo lo que le hizo pasar Saúl, que se tuvo que marchar, se tuvo que ir con los filisteos, tuvo que huir, huyendo como un paria, cuando era el ungido de Jehová. En la medida, hermanos, en ese quebrantamiento que el Señor nos llama. Y si no estamos viviendo el quebrantamiento en algún momento de nuestras vidas, es porque tenemos que revisar nuestra entrega al Señor y nuestra respuesta a su llamado. Si nuestro caminar en este mundo es un caminar sencillo y fácil y sin problemas, eso es siempre sospechoso. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento vamos experimentando poco a poco y nos vamos dando cuenta que su gracia, la gracia de Dios, es mucho más grande que nuestros fracasos. Sigamos adelante. En 2 de Timoteo 3:15, vamos a leerlo. Es 2 de Timoteo 3:15 y 16. Dice así: y desde la infancia sabes las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir es muchísimo más profundo que convencer. Es un texto raro que normalmente no empleamos, ¿no? Redarguir es mucho más que convencer, ¿no? Sin embargo, hermanos, resulta paradójico que a pesar de ser la actividad que tiene mayor énfasis en la Iglesia, la predicación precisamente es una de las actividades más importantes de la Iglesia, ya que por medio de ella somos corregidos, instruidos, consolados. Resulta paradójico, hermanos, que sea la más descuidada. Sí, yo lo veo así y me duele tenerlo que decir, incluso por mí mismo, poniéndome yo el primero, porque yo soy el primero que descuido ese tema también. Eso se debe a la poca importancia que los predicadores dan o damos a la preparación de nuestras presentaciones. De los miles de sermones que cada semana se predican en todo el mundo, son muy pocos los que tocan los corazones. Es una lástima, hermanos, que existan predicadores que seamos inconscientes del terrible mal que puede causar a la congregación y a nosotros mismos el no preparar debidamente
nuestras presentaciones, nuestros sermones. Si veis ahí al final, aparece una frase que una vez me dijo una amiga, hace muchos años, que era enfermera, y se fue luego a estudiar teología. Y nunca lo olvidé, esta frase, ¿no? Mercedes se acordará, de Beba, que es una argentina, una chica argentina que está de pastora por ahí, no sé dónde está ahora. Está aquí en España, pero no sé en qué congregación. Ella decía, el que fracasa en prepararse, se prepara para el fracaso. En Romanos 10:17, ese texto lo conocemos todos, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con la predicación, hermanos, fijaros si es importante la predicación, porque con la predicación se ganan almas. Hay un filósofo que se llama Schopenhauer que dice, predicar moral es cosa fácil, mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica. Predicar es proclamar, es anunciar. La palabra predicador se refiere a un heraldo, a alguien que anuncia las palabras de un rey, como hemos dicho antes. Es alguien que anuncia la verdad, que pregona al pueblo las nuevas buenas de salvación y de la gracia de Dios. Aunque el predicador debe de ser persuasivo, su misión no es la de debatir, sino la de pregonar, la de anunciar. Es un intermediario, es una herramienta en las manos de Dios. Es como el afortunado enviado a un grupo de viajeros perdidos en el desierto, que regresa para anunciar a los demás exploradores sedientos que ha encontrado el agua. Yo estoy recordando en este momento, no sé si lo recordaréis, ese avión que cayó en los Andes en los años 70 o los años 80, que terminaron comiendo, que se salvaron bastantes personas y terminaron comiéndose los cuerpos de unos y de otros, de los que fallecieron. Fue En una la cordillera de los Andes, en Chile. en Chile, exactamente, sí. Se han hecho varios libros. Yo leí un libro hace muchos años que se titulaba Viven, viven, porque vivían. Y un grupo de ellos se marchó. Yo recuerdo la historia. Ya no podían más, no sabían, entonces un grupo de ellos se marchó. Y los otros se marchó a buscar ayuda. Y los otros que podían escuchar la radio, de vez en cuando podían escuchar la radio, escucharon, después de varios días, escucharon una noticia, porque ya les habían dado por perdidos, porque el avión se había perdido en los Andes. Y entonces escucharon en la radio, acabamos de encontrar a unos de los perdidos que nos anuncian, que nos dicen que hay otros que están allí y nos van a llevar ahora. Y los que escucharon esa noticia se quedaron asombrados porque se quedaron felices, porque era la salvación de ellos. De llegar a la muerte, pues se encontraron salvos, ¿no? Es lo mismo que la historia del Endurance. No sé si la conocéis, yo creo que sí que las habéis hablado, de este capitán que se llamaba Shackleton, que en 1915 decidió hizo un viaje a la Antártida y quería cruzar la Antártida, 2.500 kilómetros cruzando la Antártida, y fue con su barco, el Endurance, y se quedó atrapado en un iceberg. Y tardaron más de 2 años en volver a recuperarse. Y también sucedió lo mismo. Este hombre, con una barca, como pudieron, con un barco que tenían que medio arreglaron, pequeñito, una barca de estas de salvación, se marchó con un grupo de ellos y se marchó dejó a los otros en una isla que se llamaba la Isla Elefante, varios meses esperando, intentó con varios barcos volver y no conseguía que los barcos aceptasen al final consiguió él un barco de otro, me parece que era de Chile, efectivamente, consiguió un barco de Chile. El otro día leía la historia. Y consiguió volver, él prometió que volvería a buscarlos y volvió a buscarlos. Es eso la predicación, es esto, hermanos. No es otra cosa que anunciar y proclamar que hay salvación, que hay salida, que tenemos salida, que ya está el triunfo ganado, hermanos. Predicar no es hacer un discurso y entender por discurso una exposición en la que el contenido y el expositor son el centro. Presentar la palabra de Dios y presentar a Dios mismo hacen de la predicación algo muy serio. Un signo de una buena predicación es que el predicador queda un poco escondido, queda un poco en un segundo plano en la mente de los oyentes, que lo que queda en los oyentes es el mensaje. Esto es importante. Muchas veces, hermanos, si fuésemos capaces de preguntar 2 o 3 días después si hemos tenido que predicar en nuestra iglesia y preguntar a los hermanos, oye, ¿de qué estuve predicando? ¿Te acuerdas?
pues nos daremos cuenta que la mayoría de las veces prácticamente no se acuerdan de nada. Por eso es importante que en el sermón haya unas partes, que ya lo iremos viendo esto. Eso os lo digo para que lo tengamos en cuenta, para motivaros, para que sigáis el curso. Porque cuando presentemos el tema de la construcción del sermón, veremos que hay una parte que se le llama el clímax. Se le llama el clímax. Y es importante que en cada sermón haya un clímax. Y si al menos que la Iglesia consigue acordarse de ese clímax, habremos conseguido mucho. Predicar no es un discurso. Predicar no es una ciencia, por lo tanto no podemos encerrarla en unos cuantos conceptos teóricos que si se alcanzan se consigue el éxito. No es así, hermanos, porque es un instrumento de Dios. Apocalipsis 14 nos habla del mensaje de los 3 ángeles. Y los 3 ángeles son el clavo que se clava en la pared sobre el que cuelga lo verdaderamente importante, que es el mensaje de los 3 ángeles y de que Dios es soberano. Y así somos los que queremos servir al Señor, todos, porque en definitiva la predicación es todo, porque es proclamar que la salvación ya se ha producido, que tenemos solución, que las vidas que podamos vivir cada uno de nosotros con nuestros defectos, nuestras luchas, el ataque que podemos sentir por el pecado, porque el pecado es el principal motivo de ataque de cada uno de nosotros, que pretende dañarnos, pretende desanimarnos, pretende desmotivarnos, pretende que nos volvamos tibios, que sí, sigamos yendo a la iglesia, pero sin el entusiasmo que necesitamos, hermanos. Dios pone en nuestras manos instrumentos que si los desarrollamos nos pueden ayudar mucho en este difícil arte de predicar. Y las reglas de las que hablaremos en este curso pues pueden ser violadas en alguna ocasión por predicadores que ya llevan tiempo o por razones especiales. Podemos hacer ilustraciones especiales. Yo recuerdo una ilustración de Jeremías de cuando se habla del alfarero que está, ¿os acordáis de esa historia? El alfarero que está moldeando una vasija y el profeta habla con él y le dice, le llega una inspiración de Dios, dice, este es el pueblo de Israel, y se le rompe la vasija que estaba moldeando. Conozco un predicador, bueno, alguno lo habréis conocido, Carlos Puyol. Él hizo una predicación de esto y él traía escondida en el púlpito una jarra de barro. Y él, cuando estaba hablando de esto, en medio del púlpito, hermanos, cogió la jarra y la tiró al suelo y se rompió en 1000 pedazos, ¿no? Todo el mundo se quedó impactado, ¿no? A veces hay que hacer ilustraciones de ese tipo, ¿no? Y a veces eso rompe con ciertas reglas. En circunstancias específicas, un predicador de experiencia puede hacer algo no recomendable, porque quiere producir un efecto especial, ¿no? No obstante, los principios que vamos a desarrollar en este curso son la mejor manera de obtener los mejores resultados siempre. Si somos capaces de llevar estos principios que nos van a llevar trabajo, la predicación es algo que va a necesitar de nuestro tiempo. No podemos predicar sermones, no debemos predicar sermones rápidamente, cogiéndonos cualquier texto y leyendo el texto allí, porque eso no llega a las personas. En la predicación tiene que haber algo de nosotros que llegue a salir de nosotros, que es el Espíritu Santo, y que se proyecta en las personas, ¿no? No usemos excepciones de tipo creativo como excusa para ignorar las reglas. Por ejemplo, no añadamos cantos y lecturas en un sermón si al final no ha quedado claro un mensaje directo. Esa sería una de las reglas. El sermón tiene que tener un mensaje directo. ¿De qué se habló ayer? A veces hablamos de 40 cosas y por eso es imposible que nos acordemos, ¿no? Sigamos avanzando. Predicar es proclamar liberación. Y esta es una historia preciosa, la que se encuentra en Segunda de Reyes. Es que en esta noche yo lo que quería centrarme es precisamente en que nos quede claro qué es predicar, qué es hacer hermenéutica, ¿no? En Segunda de Reyes 16, lo recordaréis, Segunda de Reyes 6, ahí aparece el sitio de Samaria cuando era rey Jorán. No sé si os acordáis el sitio de Samaria. Y estaba de profeta Eliseo. Y ese sitio de los sirios sobre Samaria empezó a provocar una hambruna
fuera de serie, ¿no? Y en esa hambruna fuera de serie, fijaros cómo era el hambre, dice, y en el versículo 25 del capítulo 6 de Segunda de Samuel, dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de de un intestino de paloma por 5 piezas de plata. Un esclavo en aquella época costaba 20 piezas de plata. Bueno, pues una cabeza de un asno para comerla costaba 80. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde yo te voy a salvar? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, de acá tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Fijaros hasta qué punto llegaba la hambruna. ¿Eh? Cocimos a mi hijo y lo comimos. Continuamos con esta historia, porque esta historia es un poco larga, pero yo voy a resumirla muy poco, ¿no? Eh, en el capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 sejals de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Es decir, mañana a estas horas, todo ese precio, todo ese valor de tantas piezas de plata va a costar calderilla. Pero ¿cómo es esto? Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos pensaban que iban a morir. Dios había dicho a Eliseo que los iba a librar. Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, dicen los leprosos. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado el suelo. El sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos entraron a otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, oye, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, les predicaron, les hicieron hermenéutica y les dijeron, nosotros fuimos al campamento de los sirios, los leprosos, y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos bien atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Pero fijaros el rey cómo actúa, ¿no? Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan aquí también perecerán. Entonces cogen esos 5 caballos y dicen, vamos a seguir detrás de los caballos, porque no se fiaban, y dejan a los caballos que vayan hacia el campamento de los sirios, porque no se fían, ¿no? Y ellos fueron y los siguieron, versículo 15, 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seal de flor de harina por un siclo y 2 seals por cebada, conforme a la palabra de Jehová. Ahí los predicadores, hermanos, fueron los leprosos. Los leprosos fueron los que presentaron la predicación. Eso es una predicación. Hace muchos años en China, Dios sanó milagrosamente a un ciego mientras un misionero estaba orando por él. Este hombre se convirtió en un creyente muy ferviente, un seguidor de Cristo. Pero
el misionero quedó decepcionado porque al poco tiempo este hombre abandonó la iglesia y desapareció. Pasaron varios años y después un día el misionero se asombra viendo entrar en la misión que él tenía a ese ciego que había sido sanado, llevando una cuerda de la que venían cogidos a esa cuerda una procesión de ciegos. Los trajo para que recibiesen la medicina que él había encontrado. Este es el trabajo del predicador, hermanos, compartir la gracia que hemos recibido. Mateo 10, capítulo 8, nos lo dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Predicar, podríamos decir que es el arte de exponer la Biblia cuyo centro sea el que la ha inspirado y que lleve al oyente a confrontarse a sí mismo, a tomar decisiones de vida o de muerte. Fijaros lo que dice Miguel Núñez, que es un pastor, escritor de la Iglesia Bautista. Dice, no predicamos para ofender, pero la predicación auténtica frecuentemente es ofensiva. Una cosa es que el predicador ofenda y otra cosa muy distinta es que quien te ofenda sea la Biblia. Confrontar, hermanos, es provocar reacciones. La predicación no puede pasar inadvertida. La predicación, para que sea predicación, para que sea hermenéutica, debe tocar el corazón. Fijaros si tocó el corazón de los viajeros de Emaús, que salían de Jerusalén y se fueron hacia Emaús, y cuando Cristo les abre las Escrituras y se dan cuenta de que Él era Cristo, ellos entonces dan la vuelta y vuelven a Jerusalén y se dicen el uno al otro, oye, hemos visto al Mesías. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? La verdadera predicación provoca, hermanos, reacciones. El mensaje a la Odisea es un mensaje que puede hacernos sentir mal. Ojalá seas frío o caliente. Frío, hermanos. Frío es el que no, el que está fuera. Ojalá seas frío o caliente y no tibio. Es un mensaje que al exponerlo tiene que producir eso. Necesitamos, hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo en la predicación. En Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 15, capítulo 2, Primera de Corintios 2, versículos del 1 al 5, dice así. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pero resolví no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada En la cama. en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí cuando aparece el poder de Dios es, hermanos, la palabra griega dinamis, la palabra que viene de la dinamita. El Evangelio es dinamita. La predicación puede llegar a ser dinamita en nuestras manos. El predicador y Dios mismo forman un equipo. La predicación es una obra que no se origina en Dios. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Es Dios quien la termina, aunque somos nosotros sus herramientas, ¿no? Predicar, hermanos, en definitiva, es confrontar. Y los 5 minutos que nos quedan, vamos a ver ejemplos de predicación que provoca reacciones. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? En Hechos, capítulo 2 y versículos del 14 al 31, Pedro está exponiendo ese sermón una vez que han sido ungidos por el Espíritu Santo, hablando de Jesucristo, hablando de lo que ha pasado porque vosotros le crucificasteis. Vamos a leerlo en Hechos 2, un poquito nada más. En Hechos 2.
A este Jesús resucitó Dios, versículo 32, de lo cual todos vosotros somos testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36, porque sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y produce reacciones la predicación. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Os dais cuenta de esa pregunta? ¿Qué haremos? Esa pregunta tiene angustia, porque el corazón de ellos ha sido tocado cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, que han matado al Mesías, que han colaborado en la crucifixión del Mesías. ¿Qué haremos? En Marcos 10, versículo 26, en Lucas 3, Marcos no, vamos a ver, Mateo, Marcos, Lucas 3, versículos del 1 al 10. Aquí está la predicación de Juan el Bautista, en Lucas 3, del 1 al 10. Decía pues a las multitudes, Lucas 3, versículo 7, que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras. Fijaros cómo predicaba Juan el Bautista, ¿eh? ¿Quién os advirtió que huyeseis de la ira impenitente? Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras Dios puede suscitar hijos a Abraham. Y también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto y se corta y se echa al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Otro personaje que está tocando, que está confrontando, que está tocando el corazón. En Marcos, en este caso es Jesús, en Marcos capítulo 10, es la historia de Jesús en Nazaret. No, en este caso no es la historia de Jesús en Nazaret. Marcos 10, 28, Jesús ha estado con el joven rico. Perdón, he vuelto, se me ha ido es que esto lo hemos avanzado. Es que la predicación produce efectos y reacciones positivas en este caso. Las personas se confrontan, pero también encontramos en la predicación efectos negativos, ¿no? En Marcos 10, 26, el peligro de las riquezas, ¿no? Cuando tiene ese encuentro con el joven rico, ¿no? Los discípulos estaban atónitos ante sus palabras. Versículo 24 del capítulo 10. Pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Versículo 27, Jesús mirándoles fijamente dice: por parte de los hombres esto es imposible, porque en el versículo 26 le dice: pero ellos se asombraban aún más y decían entre ellos: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora vamos a ver rápidamente efectos negativos, reacciones incluso negativas que se producen en la predicación. En Mateo 13, 37, ahí se escandalizan de él. Ese evento sucede en Nazaret, ¿no? Mateo 13, versículos del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, les hacía hermenéutica, de manera que se quedaban asombrados y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no viven todos con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Se escandalizaban de Jesús. Jesús de Nazaret provocó con sus palabras reacciones adversas.
Por un lado, muchos le seguían, era curioso. La misma predicación provocaba en unos el seguimiento, unos le seguían y otros le rechazaban y tramaban acabar contra él. Otro ejemplo de reacción negativa lo encontramos en Lucas 4, que también se está refiriendo a Nazaret. Y este fue peor todavía. Y este tema de Lucas 4, yo hace años que preparé un sermón de este tema, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, ¿no? Es ese evento que Jesús se acerca a la sinagoga, que entró en la sinagoga, desenrolló el libro del profeta Isaías y se puso a leer Jesús en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo podéis leer a partir del versículo 16 de Lucas 4, ¿no? Y cuando lee el capítulo de Isaías, dice que luego, enrollando el volumen, me encanta este texto, dice, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Se habían quedado impactados por ese mensaje. Pero fijaros, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos hablaban bien de él, y maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban todos felices, contentos. Pero continuó y les habló entonces de Naamán, aquel leproso que tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán, y les habló de la viuda, que era extranjera, y eso les encolarizó tanto porque les puso como ejemplos a dos que no eran del pueblo de Israel, y eso les ensoberbeció, porque estaban tan subidos, tan inflados, que al oír estas cosas, versículo 28, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor. Versículo 29, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y lo condujeron hasta un bosque escarpado de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad, a fin de despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se marchó por su camino. Efectos de predicación, hermanos, bien montada y bien dirigida por el Espíritu Santo. Se llenaron de furor. La Biblia nos confronta a todos. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Y el Señor nos llama, cuando preparamos nuestras presentaciones, nos llama precisamente a confrontar. Y nos tiene que confrontar a nosotros, nos tiene que poner a nosotros con nosotros mismos. Si no, va a ser difícil que podamos encontrar algo que nos pueda que podamos transmitir. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Son las 9 menos 2 minutos, me he pasado 3 minutos. ¿Hay alguien que quiere hacer una oración final? ¿Seguiremos el próximo día? ¿Continuaremos? ¿Hay alguien que se siente que le gustaría hacer una oración? Podéis abrir el micro, el que quiera puede abrir el micro. Yo lo hago. ¿Sí? ¿Percy? Sí. Adelante. Vamos a orar. Amado Dios, Creador, Rey nuestro, te damos muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra para poder ser compartida como buenas noticias para nosotros mismos y para todo el mundo, Señor. Tú nos has, Señor, usado nosotros como instrumentos, Señor. Somos indignos de esta tarea, pero como escrito está, has usado a personas, seres inferiores, para que se pueda maravillar al mundo, poderosos, para que tu gloria se manifieste ante el débil. Por eso, Señor, ayúdanos a poder ser mejores, capacitarnos para poder hacer esa tarea de acuerdo a tu voluntad y agradarte, Señor, con ella. Y nosotros ser mensajeros, heraldos de las buenas noticias, a fin de que el Espíritu Santo perfeccione ese mensaje en el corazón de tus hijos y también en nuestros propios corazones. Gracias, Señor, por tu Hijo Jordi. Sigue utilizando como instrumento para el crecimiento de la misión. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias a todos por vuestra participación, por acompañarnos en esta noche. Yo no, algunos quizá no tengo el contacto, no lo vamos a hacer ahora, pero sí deciros que de la misma manera que habéis podido entrar hoy, con el mismo enlace que habéis podido entrar hoy,
Los que tengáis mi contacto me podéis escribir y os incluiremos en el grupo de WhatsApp que tenemos en Guinardó, donde ahí vamos a- a compartir cosas. Yo he prometido a los que sigan el curso hasta el final que yo tengo una pequeña biblioteca electrónica, o sea, en mi casa tengo una pequeña colección de libros digitales, unos 400 libros, y yo voy a compartir esos libros con todo el que llegue hasta el final. Y ahí hay libros de todo tipo, ¿no? Tenemos comentarios bíblicos, algún diccionario, tenemos comentarios de griego, libros de justificación por la fe, de infinidad de cosas. Entonces, los que tengáis mi contacto, si me queréis escribir, yo entonces os incluyo, os digo, me decís, oye, que yo, por ejemplo, yo veo a Dani y veo a Antonio Polo también por aquí, y que entonces, si queréis, os incluyo en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, que os podéis salir cuando queráis, ¿no? Es un grupo de WhatsApp hecho solamente para este evento, para este curso, ¿no? Entonces, los que no, conectaros el próximo jueves a las 8 con el mismo enlace. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Señor, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos ha traído aquí a todos esta noche. Tenemos deseos de servir y necesitamos aprender de Él. Muchísimas gracias, que el Señor os bendiga a todos, nos guíe y nos ayude. Amén. Gracias, Jordi. Gracias a Gracias. vosotros. Buenas Muchas noches. Gracias. buenas noches a todos. Son las 9, ¿eh? Gracias, buenas Un noches. minuto. Bien. Un minuto. Chao. Buenas noches. Feliz descanso, que descanséis bien. Buena nit. Buena nit, nos vemos el próximo Adiós, jueves. adiós. Dios mediante. Adiós. Feliz noche, buen descanso. Buena nit. Buena nit, Dani. Buena nit. Buena nit. Bona nit. Bona Que nit. descanseu. Buena nit, Francisco. Bona nit. Buena nit, buena nit. Ray. Bona nit, Roberto. Buenas noches, Ray. María Magdalena, Sumoy, Diego Roberto. Y María Car- Magdalena es de California. Yo quiero saber si puedo contactar esos libros. Para mí es importante. Bendiciones. Estos libros, por eso es importante que estéis en el grupo de WhatsApp. Yo los compartiré ahí. Compartiré el enlace cuando acabemos el curso, compartiré el enlace al Google Drive, donde tengo yo esta colección de libros ahí, que yo he ido recopilando durante muchos años. Me gusta ir recopilando e ir almacenando cosas, ¿no? Y entonces yo tengo ahí, cuando veo cosas interesantes, hoy en día los libros, muchos ya hay que pagarlos, pero antes, hace unos años, había libertad, ¿no? Para intercambiar libros. Por eso, si usted, hermana, usted está en California, dice. Sí, vivo aquí. Pues si Pero me quiere. pertenezco a la iglesia de Cornellá. Ah, te conectas con la iglesia de Cornellá. Pero, o sea, vives en California. Sí, sí, sí. Bueno, Recientemente. pues si quieres te doy mi contacto en mi teléfono, me escribes y yo te incluyo en el grupo, ¿eh? Si quieres tomar Ok, nota, gracias. si quieres tomar nota, Sí, déjeme buscarlo. mira, mi número es el 34, que es el código de España, Sí, 649 espérese. 912, 649. sí, 649, luego a Sí. continuación 912 Sí, 478. 4, 7, 8. Ay, disculpen mis hermanos que les quité su tiempo. Bendiciones. No Aquí pasa nada, comienza el hermana. día. Muy bien, hermana, que el Señor la bendiga Pero- mucho. Amén. Hermano Jordi, Dígame, Sumoy. sabe que estuve platicando acerca de este curso y también tengo unos hermanos en Venezuela que les gustaría participar. Ah, pues Entonces adelante. quería notificarle a usted. Sí, no hay problema, Entonces, hermana. No hay problema, hermana. Pueden entrar libremente. O sea, el curso es abierto. Hemos Ok. hecho una inscripción para hacerlo de la manera más seria posible, pero entendemos Sí. que esto está abierto y todo el que quiera, pues que se sienta libre. El que no pueda venir un día, pues no puede venir, como lo tenemos grabado. Enviaremos también los enlaces de las grabaciones, los enviaremos al final. Y, Perfecto. y luego, pues todo el material que podamos enviar lo enviaremos al grupo. O sea que usted puede ser Ok. una transmisora hacia esos hermanos de todo lo que llega en el grupo, usted se lo puede enviar a ellos. Si ellos no quieren conectarse, pero no quieren entrar al grupo, pero si quieren entrar, usted misma les puede enviar un enlace de invitación para entrar al grupo del curso y no hay Perfecto, para ningún que problema, se ningún inscriba. problema. Ok, mi hermano, está muy bien. Me ha gustado muchísimo.
Bueno, pues que el Dios les Señor, siga bendiciendo en su ministerio. igualmente a todos, hermanos, necesitamos todos el ungimiento de Dios y que Muchas nos gracias, guíe Jordi. Amén, amén. y que nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, feliz Muchas gracias, noche para Amén, Jordi. todos. Gracias a vosotros, gracias Francisco, Diego Roberto, Ray también, un abrazo. Que el Señor nos bendiga. Voy a cerrar la reunión, ¿de acuerdo? Ok. Finalizamos la Buena nit. reunión. Buena nit, buena nit.